Iglesia de Chilpancingo de Iguala en Guerreros, reciban bendiciones. Soy el pastor Gerson Méndez y hoy en este segundo domingo del año 2021 estamos por comenzar un tema muy importante para nosotros como iglesia, porque es aquí donde el Señor nos quiere hablar, donde el Señor nos quiere ministrar. Y hoy quiero hablarte específicamente de esos 10 beneficios que vas a encontrar en tu vida si dejas que el Espíritu Santo sea el que te dirija, el que te guíe. ¿Por qué es importante ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Por qué es importante ser guiados por Dios, verdad? Muchas veces nos preguntamos cuál es el beneficio de ello y la palabra nos dice, por ejemplo, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, en el Salmo 73, versículo 24. Repito, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Salmo 73, 24. Hay muchos beneficios de ser guiados por Dios. Hoy te voy a hablar de estos 10 y el número 1, cuando dice me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, es que el Señor nos está hablando en este primer punto que dejarnos guiar por el Señor nos va a traer grandes recompensas. Dejarnos guiar por Dios nos va a traer grandes bendiciones. Y lo que dice Dios es, primero déjate guiar y después recibirás la gloria. Primero déjate guiar y después tu matrimonio será restaurado. Primero déjate guiar y después recibirás un buen trabajo. Primero déjate guiar por Dios y después tendrás un matrimonio de gran bendición. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿qué es ser guiados por Dios? Muy sencillo, ser guiados por Dios es esperar en sus tiempos, esperar en sus planes y esperar en sus propósitos y pensamientos. Dice, por ejemplo, Isaías, tus pensamientos, oh Dios, no son mis pensamientos. Tus caminos, oh Señor, no son mis caminos. En este año que estamos por arrancar, ya arrancamos, estamos en el segundo domingo de este año 2021, el Señor nos está diciendo, déjate guiar por mi espíritu, que no lo hagas tú en tus fuerzas. Que este año 2021 no cometamos errores, equivocaciones, pensando, ¿verdad? Muchas veces que a veces el cambiarnos de iglesia nos va a solucionar algo que a lo mejor traemos en el corazón. Y la verdad es que el cambiarte de iglesia, el cambiarte de trabajo, el cambiarte de casa, el cambiarte de negocio, no te va a dar la alegría si tú no estás primero calibrado con Dios, porque si no, andarás como un nómada, andarás buscando paternidad y herencia, que esas son las dos señales de una persona que no está contenta con lo que Dios le ha dado. Entonces, no nos equivoquemos. Ya estamos hoy cimentados, no pongamos nuestra mirada hacia atrás. Dios nos ha llamado a poner nuestra mirada en Dios. Y entonces, ¿qué es ser guiados por Dios? Repito, es esperar sus tiempos, es aprender que Él decida por mí. Porque a veces hablamos de libre albedrío y realmente eso es algo totalmente antibíblico. Porque la Biblia dice claramente que los que son guiados por Dios, por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Entonces, si yo tomo mis decisiones, si yo hago lo que yo quiero, por lógica estoy haciendo a un lado al Señor. Entonces, ¿cómo voy a recibir estos beneficios de ser guiados por Dios? Muy sencillo, somos beneficiados cuando entendemos que Dios tiene que guiarnos en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en el ministerio, no nada más en la familia. Por eso dice en el siguiente punto, número 2, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Número 2, la Biblia dice que la característica de ser un hijo de Dios no es o no depende de tus fuerzas, de tu talento, de tu llamado, de tu don, de tu ministerio, sino que el que es hijo de Dios está guiado por el Espíritu de Dios. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces seremos guiados por la carne, seremos guiados por el mundo, y realmente hay grandes beneficios porque seremos guiados todo el tiempo que estemos en la tierra, ¿verdad? A veces pensamos o creemos que será por un breve tiempo, o que solo cuando somos solteros, o que solo cuando estamos en ciertos lugares seremos guiados por Dios. Y Dios nos está diciendo, no es cierto. Mientras tú estés en la tierra, tú tendrás que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿De dónde? De adentro para afuera, ¿verdad? No de afuera para adentro, de adentro
para afuera. ¿Por qué? Porque yo lo he dicho muchas veces, cuando Dios te habla una vez, es un aviso, es una señal. Cuando Dios te habla 2 veces, es que va a suceder pronto, y cuando Dios te habla 3 veces, es una confirmación. Entonces, muchas veces sientes algo en tu corazón y lo oras. Pero cuando tú lo oras, si Dios te quita eso que sientes en tu corazón, a lo mejor era solo del enemigo de tu carne. Pero cuando oras algo que te inquieta, se lo entregas al Señor y eso que te inquieta no se va, entonces Dios te va a preparar, Dios te va a acondicionar para que eso que has orado, que no se ha ido con la oración, entonces sea parte de la voluntad de Dios. ¿Para qué queremos ser guiados? Queremos ser guiados, pues imagínese usted Noé, que no era un gran, vamos a decirlo así, un gran profesional, un gran ingeniero. Simplemente fue un hombre humilde que se dejó guiar, porque hoy ustedes tienen un pastor, hoy ustedes tienen un anciano localmente en la iglesia que les guía. Pero si tú como anciano no te dejas guiar como el pastor, ¿cómo entonces vas a guiar al pueblo? Si tú como padre de familia no te dejas guiar por Dios, ¿cómo vas a guiar a tus hijos, a tu esposa? Entonces todo va en cadena. Quien no se deja guiar no puede guiar. Quien no tiene la humildad de sentarse y aprender y recibir y educarse, no tiene la autoridad de pararse a hablar y enseñar. Entonces, hay ejemplos bíblicos como el que ¿hasta dónde puedo llegar literalmente? ¿Hasta dónde puedo llegar si me dejo guiar por Dios? Moisés, por ejemplo, que era un hombre que estuvo 40 años en Egipto y 40 años en el desierto, fue guiado por Dios para enfrentar a Faraón y para liberar al pueblo de Israel. Pero no solo ahí se quedó la guianza, sino que además Dios le dijo a Moisés, ahora yo te voy a guiar para construir, edificar un tabernáculo. O sea que lo que Dios nos está diciendo, número 3, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que Dios nos está diciendo, repito, Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que Dios nos está diciendo es que si tú eres guiado de poco en poco, lentamente, pacientemente, el Señor te puede llevar incluso a construir y habitar dentro de un tabernáculo. Yo sé que lo que hizo Jesús fue tabernaculizarse, esa es la palabra correcta. Lo que hizo Jesús fue tabernaculizarse y hoy darnos una expiación a través de su sangre preciosa. Pero en aquel entonces Moisés se dejaba guiar por Dios. A lo mejor la Biblia por algo le llama el hombre más manso de toda la tierra, porque una persona mansa es aquella que se ha dejado guiar por Dios. Una persona mansa no es aquella persona que agacha la cabeza, sino el que escucha, el que presta su oído, porque el prestar el oído al consejo de Dios, el prestar el oído al consejo de tu autoridad, sea tu esposo, sea un pastor, sea tu jefe, en este caso los pastores, tenemos un apóstol, va a traer gran bendición. Y yo te hablo a ti que a lo mejor por orgullo, por ego, por vanidad, has querido caminar solito, dejarte guiar solito y crees que no necesitas una cobertura espiritual. Yo creo que varones, ustedes que me están escuchando, amada iglesia de Chilpancingo y de Iguala, si hay varones en este momento, lo que la mujer quiere no es un proveedor, un protector, un defensor, alguien nada más así, sino lo que la mujer quiere es una cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual para tu esposa no es el anciano, no es el pastor. Nosotros damos cobertura pastoral, pero lo que quiere una mujer casada es una cobertura espiritual, porque la Biblia dice que Dios creó primero a Adán y después de la costilla creó a la mujer. Entonces la Biblia dice que si primero Dios creó a Adán, tenemos que ser muy claros y entender que para Dios primero es el hombre antes que la mujer. Y yo sé que aquí algunos pueden ofenderse y de por momentos sacarse de onda, pero escucha lo que quiero decir, no le cortes, no me apagues el televisor, escucha. Dios creó primero al hombre y para Dios primero está el hombre, pero no para enseñorearse, sino debe de ser el primero en orar, el primero en guerrear, el primero en servir, el primero en diezmar, el primero en pedir perdón, el primero en humillarse, el primero en quebrantarse, el primero en menguar. No solo porque como varones es obvio que nos gusta que nos digan que somos los primeros por encima de la mujer.
Pero el que va primero es el que tiene que poner su vida por los que están detrás. El que es varón tiene que poner su vida por su familia. Y tu primer ministerio es tu familia, no es la iglesia. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, si tú te dejas guiar, yo te puedo guiar, yo te puedo llevar a construir un tabernáculo como Moisés. Si tú te dejas guiar, número 4, dice aquí, y me incliné, dice Abraham, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado. Aquí hay algo importante, repito, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado. Aquí yo quiero hacer una pausa porque esta palabra guiado, si ustedes se dan cuenta, no es en un tiempo pasado ni en un tiempo futuro, es en un tiempo presente. Dice que aquí este siervo había seguido las pisadas de Abraham porque Abraham se había dejado guiar por Dios. Pero no dice que en cualquier camino, no dice Abraham me llevó a que yo lo siguiera en su propia agenda. Porque tristemente cuando yo no soy guiado por el Espíritu Santo, yo voy a poner mi agenda por encima de la agenda de Dios. Si yo no soy guiado por Dios, yo voy a poner mi agenda personal por encima de la agenda de la iglesia donde Dios me está alimentando. Entonces dice, me incliné y me dejé guiar por el Dios de mi señor Abraham, por Jehová, el Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar, escuche bien, para tomar la hija del hermano. Aquí yo quiero hacer una pausa porque a mí me impacta muchísimo cómo Abraham fue un hombre que se dejó guiar por el Señor, un hombre muy sensible. Abraham era un hombre ya de edad que se dejaba guiar por el Espíritu Santo, y dice que había un siervo que en este momento estaba siguiendo ahora a Abraham, y de alguna manera me impacta muchísimo el cómo, si nosotros somos guiados por Dios, la gente que nos rodea ve eso. La gente que nos rodea sabe cuando estamos guiados por Dios. La gente que nos rodea sabe cuando tenemos paz en el corazón. Por eso es que mucha gente que tú le has compartido de Cristo y han llegado a la iglesia, muchas veces esas personas que llegan a la iglesia no se quedan en la iglesia porque no te creen que tú vivas en paz, en tranquilidad en tu corazón. Y a veces decimos, es que he estado compartiendo, pero hay algo que me detiene. La Biblia dice, por ejemplo, que Isaac, el hijo de Abraham, Isaac y Jacob, dice la palabra que Abraham envió a uno de sus siervos. Literalmente, Abraham envió a uno de sus siervos a buscar a la mujer de su hijo Isaac. Y dice que este hombre, al ver que Dios hablaba con Abraham y Abraham hablaba con Dios, él aprendió por el testimonio en este caso de Abraham, y bajando su mirada diciendo, Señor, tú guíame porque voy a ir a buscar a la mujer de Isaac, el hijo de mi amo, llamado Abraham. Y dice la palabra en Génesis 24:48 que así sucedió, que lo que hizo Dios fue literalmente guiar al siervo de Abraham para que no se equivocara y escogiera una mujer correcta para Isaac su hijo. Entonces, cuando somos guiados de poco en poco somos guiados y somos perceptibles a la voz de Dios, tarde o temprano vamos a terminar descubriendo que en la obediencia, en la sujeción y en la guianza del Espíritu Santo pudimos construir un arca. Es decir, Noé, no siendo un gran ingeniero, no siendo un gran arquitecto, no siendo un gran filósofo, se dejó guiar por Dios, y cuando él miró, había terminado de construir un arca. Un arca que tal vez en nuestro presente llevaría años, llevaría infinidad de trabajadores, pero ahí vemos cómo el dejarnos guiar por el Espíritu Santo nos puede traer grandes beneficios. La Biblia dice, otro ejemplo con Daniel y el foso de los leones, que Daniel se había dejado guiar por Dios. Daniel había sido un hombre sensible a la voz de Dios, y ahora lo que Dios estaba haciendo con Daniel era librarlo del foso de los leones. Porque cuando somos sensibles al Señor, aunque estés en la boca del león, Dios te va a guiar
no te vas a equivocar, porque los planes de Dios así son perfectos, y lo que ahora Dios quiere es no te equivoques, sé sensible a lo que yo quiero hacer. Si Daniel no se hubiera dejado guiar por Dios, tal vez hubiera terminado muerto en el horno, hubiera sido devorado por los leones, pero en algún momento vemos que los amigos de Daniel se libraron del horno, y Daniel se libró de la boca de los leones. Entonces, cuando somos guiados por Dios, no te consumirá, no te tragará el león, sino que el Señor está diciendo: todo aquel que es guiado por mi voz, por la voz del Señor, por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y vemos también la historia de José en el número 5. Vemos esta quinta cita bíblica que te quiero ahora compartir. Y vemos cómo también en este quinto punto el ser guiados por Dios nos va a confortar. Si tú no vives en confort, es que no estás siendo guiado por Dios. Y dice esta palabra ahí en Salmos 23:3: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Todo lugar de justicia donde Dios te guíe viene de Dios. Pero todo lugar que te corretee, todo lugar que te apresure, toda situación que te corretee, que te apresure, que te ponga entre la espada y la pared, no proviene de Dios. Por lo tanto, hay personas que a lo mejor dicen: es que si no me caso me voy a quedar a forrar Biblias. No dicen a vestir santos, porque ya no vestimos santos, pero si no me caso en este año, me quedaré a forrar Biblias. Sí, pero ¿te estás casando porque el Señor te lo indicó? ¿O te estás casando por miedo a quedarte soltera o soltero? ¿Estás abriendo un negocio porque Dios te guió? ¿O lo estás haciendo para sobrevivir y por orgullo? ¿Te estás cambiando de iglesia porque Dios te lo dijo? ¿O lo estás haciendo por un berrinche y por inmadurez? ¿Estás en algún momento tal vez dando un paso en tu trabajo de cambiarte de trabajo por una cuestión donde Dios te lo dijo, donde Dios te guió? O tal vez lo estás haciendo por comodidad y por ganar más. Porque al final de cuentas, yo no estoy peleado con que la gente prospere. Yo no estoy peleado con que la gente se eduque, con la educación, con que la gente prospere, con que la gente sea emprendedora, abra sus negocios. Pero todo tiene que estar basado en la voluntad de Dios. Entonces vemos cómo José, por ejemplo, fue guiado a pesar del dolor. Por 13 años fue guiado José, hasta pasar por la cárcel, pasar por la casa de la esposa de Potifar, pasar por la cisterna con los madianitas, pasar por la cárcel cuando lo olvidaron, lo abandonaron. Pero al final todo lo que José soportó, porque él fue guiado en el dolor, se puede dejar ser guiado en el dolor. Y hoy hay personas que me están escuchando, que están hoy en una tormenta, que hoy están en un desierto, y aún así se siguen gobernando. Lo que Dios te dice es: si tú estás en una prueba, en una crisis, no te gobiernes. Porque las crisis, en el desierto vamos a pelear, y en el Getsemaní vamos a quebrantarnos, vamos a menguar, vamos a humillar, nos vamos a soltar en las manos del Señor. Entonces José fue un hombre guiado. José fue un hombre guiado por el Espíritu Santo y llegó al final a ser el gobernador de una de las naciones más poderosas y alimentar a su familia en tiempo de crisis. Si tú te dejas guiar por Dios, alimentarás a los demás en tiempo de crisis. Dime cómo era tu relación con Dios antes de la crisis, porque el COVID vino a marcar un antes del COVID y después del COVID, como un antes de Cristo y después de Cristo. Así el COVID rebanó la historia. El COVID dejó todo inconcluso, matrimonios inconclusos, negocios inconclusos, muchas cosas, iglesias cerradas. Y lo que Dios nos está diciendo es: déjate guiar. Dice el número 6, Jehová guió, solo lo guió. Jehová solo lo guió en Deuteronomio 32:12, y con él, escuche bien, no hubo Dios extraño. Deuteronomio 32:12, Jehová lo guió y con él no hubo Dios extraño, con D minúscula. Lo que Dios nos está diciendo en número 6 es: si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, no te vas a equivocar en tu futuro. Porque
A veces queremos un futuro seguro. A veces, ¿por qué no, verdad? Me incluyo, queremos saber que todo lo que viene estará muy bien. Pero cuando vivimos situaciones complicadas, situaciones difíciles, lo único que el Señor se está encargando es de decirnos: yo me quiero encargar en este momento de que tus decisiones no estén basadas en tus fuerzas. Por ejemplo, Josué se dejó guiar, ¿verdad? Josué se dejó guiar por los muros de Jericó. El Señor le dijo: rodea, o sea, déjate guiar y yo derribaré los muros. Naamán, el hombre leproso que buscó a Eliseo, se dejó guiar y después, aunque con caras, con enojo, se sumergió 7 veces en el río y el Señor le limpió la lepra. Elías, por ejemplo, se dejó guiar contra los profetas de Baal y contra Jezabel y Dios respaldó a Elías. David, por ejemplo, fue el que restituyó la alabanza. David fue el que levantó una vez más la adoración hacia Dios. David se dejó guiar para poder restaurar el tabernáculo de alabanza y le fue bien. Por ejemplo, vemos que las mujeres, los hombres que estaban llorando por Lázaro después de 4 días de muerto, ellos movieron la piedra y ahora Jesús estaba haciendo el milagro. En Juan 1 y en Juan 2 la Biblia dice que el vino se había agotado, pero ahora lo que Jesús les dijo es: traigan agua y yo les haré el milagro. Entonces vemos cómo el Señor, pero también hay consecuencias como Jonás. La Biblia dice que Jonás no fue obediente, sino que dice que Jonás, dice la Escritura, Jonás fue un hombre que en su corazón había guardado la soberbia, el egoísmo de decir: Señor, yo quiero ir a España, tú me quieres mandar hacia Tarsis, tú me quieres mandar a Nínive, yo quiero ir hacia Tarsis, hacia España. Y muchas veces Jonás sufrió tanto 3 días en la panza del gran pez porque no fue obediente y no se dejó guiar. La Biblia dice que Dios había llamado a Nehemías, ¿verdad?, a reconstruir los muros de Israel, de Jerusalén. Nehemías dice todo el capítulo 3 y el versículo 4, capítulo 3 y capítulo 4, perdón, de Nehemías, que Dios había llevado a Nehemías a restaurar los muros que habían sido derribados y que había oposición, había en algún momento, ¿por qué no, verdad? Lo podemos decir así. Había oposición del enemigo que no quería que Nehemías reconstruyera los muros. Hoy es tiempo de reconstrucción. Este año 2021 es tiempo de reconstruir. Y número 7, después dice: después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré. Al hombre. Escuche bien, Dios le dijo a Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Eliseo fue muy sensible. La Biblia dice que Eliseo, que había ahora recibido una doble porción del espíritu de Elías, ahora estaba percibiendo que las cosas se tenían que terminar y no dejar inconclusas. De alguna manera, Eliseo era un hombre que había trabajado mucho tiempo para restaurar el ministerio profético. En ese entonces no existía el ministerio apostólico, pero la Biblia dice que Elías era un hombre muy sentimental, sumamente pues de un temperamento flemático, melancólico, muy emocional, que todo lo dejaba a la mitad. Pero ahora Eliseo estaba terminando lo inconcluso. Ahora Dios le estaba diciendo: no es este hombre, no es esta ciudad, sígueme y yo te guiaré al hombre que buscáis. Y dice la Biblia que terminó ahí en el segundo libro de Reyes 6:19, dice que Dios terminó guiando a Eliseo a Samaria. ¿Qué es Samaria? La Biblia dice que Samaria era un lugar donde, usted no sé si se acuerda de la samaritana. Samaria era un lugar donde se movía todo lo extranjero, todo lo rechazado, todo lo que no tenía valor. Pero en su entonces, en el Antiguo Testamento, Samaria se había convertido en una ciudad muy importante porque de ahí habían nacido la mayoría de los reyes que habían gobernado muchas naciones y ciudades importantes. Lo que ahora Dios le estaba diciendo a Eliseo es: la persona que buscas, el lugar que buscas, no es hacia la posición donde tú estás yendo, es en el lado en donde yo te quiero guiar.
Entonces vemos cómo, por ejemplo, si Juan, el apóstol de Jesucristo, el apóstol amado, no se hubiera dejado guiar por Dios, no hubiera, ¿verdad?, escrito el libro del Apocalipsis. Simplemente Juan fue guiado y la Biblia dice, escribe. Dios le dijo a Juan, escribe. Y Juan empezó a escribir todo lo que estaba recibiendo de revelaciones, de Apocalipsis. Pero también vemos, por ejemplo, cómo Saulo, para recuperar su salud, tuvo que ser sensible, dice la palabra de Dios, y tuvo que asistirse de un hombre humilde, de un hombre sencillo, que le iba a orar, le iba a ministrar para que recuperara la vista. Y cuando nos dejamos guiar por Dios, dice la palabra en el libro de los Hechos, que el Señor le empezó a hablar a Saulo, a Pablo, y le dijo, vas a meterte en esta calle, vas a girar a la derecha y vas a buscar a un hombre que va a orar por ti y tú vas a recibir tu vista. Y así fue, ¿verdad? Muchas veces hay gente enferma que me está escuchando que no ha recibido tu salud porque no te has dejado guiar por Dios. Pablo fue un hombre que al final se dejó guiar por Dios y recibió su sanidad, recibió su milagro. Vemos también, por ejemplo, Gedeón. La Biblia dice que Gedeón era un hombre que manejaba la trompeta, que tocaba el shofar. El shofar tenía 3 tipos de toque. No solo era tocar por tocar, sino había un toque de guerra, había un toque de llamado, había un toque de congregar. Y Gedeón, que era un hombre de guerra, usaba la trompeta para tener grandes beneficios en Dios. Entonces, vemos entonces qué es ser guiados. Vemos entonces cómo ser guiados. Y dentro de estos 10 puntos que te estoy compartiendo, que me faltan 2 más, vemos cómo el Señor, en el número 8, dice la palabra que el pueblo de Israel era guiado de día con una nube y toda la noche eran cubiertos con una columna de fuego. Ellos durante el día recibían una nube que les daba sombra, porque imagínese usted el sol del día, ¿verdad? El sol del día, qué tan poderoso es, el sol del día, qué tan potente es, que si ellos no tenían un techo, no tenían una cobertura, el sol los hubiera matado antes, ni siquiera hubieran llegado a 40 años, ellos hubieran muerto inmediatamente, pero Dios fue paciente, Dios los fue guiando y dice la palabra que los guiaba. O sea, la nube no era como tener simplemente una sombra, una protección, sino lo que ahora Dios estaba diciendo es, yo los cubro de día con una nube y toda la noche los guío con el resplandor de una columna de fuego. Entonces, el Señor los cuidaba, pero al mismo tiempo los guiaba, ¿sí? Los cuidaba con protección, con sombra en el día, y los guiaba en la noche con una columna de fuego que se imaginan el frío que hacía en el desierto. Y entonces Dios se encargaba de cuidarlos para que esa columna de fuego les daba calor. Imagínese usted, si nos dejamos guiar por Dios, también Dios nos va a cuidar. Porque el cuidado, la protección de Dios va tomado de la mano de la guianza con Dios. No solamente es, bueno, Señor, yo quiero ver tus milagros, tus maravillas, tus señales, yo quiero dejarme guiar por lo que hacia donde tú me quieres llevar, sino que ahora hacia donde Dios nos está llevando es, déjate guiar por el Señor, porque en la guianza de Dios está el cuidado. Por eso dice el Salmo 23, me guiarás por sendas de justicia, por amor de su nombre. Lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos tener es ser guiados por Dios. Eso es lo mejor. Que todos los días cuando nos levantemos antes de orar, Padre, cúbreme, Padre, dame trabajo, Padre, cuida a mis hijos, Padre, que me aumenten el sueldo, Padre, que me vaya bien en la vida, Padre, que encuentre el amor. No. Lo primero que necesitas pedirle a Dios es, guíame, Señor. Guíame, porque a veces le pedimos a Dios beneficios o le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad, pero Dios dice, ¿para qué te muestro mi voluntad si tú no quieres obedecerla? ¿Para qué te muestro mis caminos si tú no quieres obedecerlos? Y antes de entrar al 9 y al 10, a los últimos 2 puntos, quiero que veamos este video.
Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, yo quiero menguar, Señor. Oh, yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor, en mi vida. Oh, para que tú crezcas, Señor, en mi vida. Oh, te entrego todo lo que soy, mi familia y mis sueños y mi corazón. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Oh, Señor, haz tu voluntad. Oh, quiero, Señor, morir a yo. Quiero morir al yo para que tú crezcas. Para que tú seas glorificado. Oh, en mi vida, en la de mi familia. Oh, no se trata de mí, sino de ti. No se trata de mí, sino de ti, Señor.
nos entregamos ante tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gloria a Dios. Y vamos a terminar con los últimos 2 puntos. El número 9 que quiero ministrarte en este momento nos va a ayudar muchísimo, porque así como en este canto veíamos, ¿verdad?, que hay grandes beneficios, grandes bendiciones de podernos dejar guiar por el Señor. Ahora quiero hablarte de algo que es súper importante e interesante. El Señor nos está diciendo en este momento que en este número 9 nos dice que Dios guió con seguridad. ¿Sí? ¿Qué significa que Dios nos guía con seguridad? En algún momento, si tú te has subido a algún avión y tú has buscado de alguna manera la manera en la que el Señor te puede ayudar, la manera en la que el Señor te puede beneficiar, siempre buscamos, antes del consejo, buscamos la seguridad. Porque nadie va a buscar un consejo si antes no se siente seguro. Lo que Dios está diciendo es: yo los voy a guiar, este número 9, yo los voy a guiar con seguridad, de modo que no tengan temor. Y dice ahí, y el mar cubrió a sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel, dice la Biblia que eran perseguidos por Faraón y sus caballos, dice la palabra de Dios, dice la historia, que el Señor los iba cuidando, los iba guiando. Y en pocas palabras, el Señor les dijo: yo los tengan paz, tengan seguridad, yo los voy a cuidar, no tengan temor. Y dice que el mar que se partió a la mitad, ellos cruzaron, el pueblo de Israel cruzó por tierra seca, y cuando los enemigos pasaban en esa persecución, el agua volvió a cerrar y los cubrió. Salmos 72, 53. David entonces convierte este evento en un canto, porque los salmos son cantos, son alabanzas al Señor. Y lo que ahora David estaba tomando era esa parte de la historia para musicalizarla y para decir: es tiempo de adorar a nuestro Dios, es tiempo de reconocer cómo Dios no nos ha soltado y cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Entonces Dios te está hablando en este número 9. Él te va a guiar sin temor y con seguridad para que tus enemigos tropiecen. Porque la Biblia nos está diciendo yo voy a tomar el control de tu vida. Y aún si tú te dejas guiar por mí, no importa cuán larga sea la lista de tus enemigos, ni quienes te quieran ver tirado, ni quienes te quieran ver de rodillas, ni quienes te quieran ver enfermo. Dios te está ministrando a ti que me estás escuchando. Dice el Señor: aún en tu trabajo, aquellos que te han puesto el pie, aún en tu colonia, en tu calle, en la gente que te rodea, que te ha querido destruir, dice el Señor, no lo podrán hacer, porque quien te guía, quien te cuida, quien te restaura, dice el Señor, soy yo. Es Dios el que nos cuida, el que nos respalda. Entonces, en punto número 9, la guianza de Dios nos crea seguridad y nos libra de todo temor. Yo decía hace 8 días, le pedimos a Dios poder, le pedimos al Señor amor, cuando Él nos ha dicho: no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hoy es tiempo de tomarnos de la palabra, de las escrituras, tomar sus promesas y sobre todo tener muy claro que Él no se equivoca. Y el número 10 y el último, quiero terminar ya en este momento nuestro mensaje, orar por ti, amada iglesia Ancla, allá en Chilpancingo, en Iguala. Y dice el número 10, me guió Dios y me libró de las tinieblas y me llevó a la luz. ¿Sí? O sea, lo que Dios nos está diciendo es: yo te voy a guiar. Yo te voy a sacar de las tinieblas. Yo te voy a guiar. No simplemente, si tú estabas en tinieblas, ahora te voy a pasar a la luz. Dios nunca te va a pasar de la luz a las tinieblas. Eso lo hace el enemigo. Lo que Dios está diciendo es: yo te voy a pasar de las tinieblas a la luz. Número 10 entonces.
Dios nos mueve, Lamentaciones 3:2. Dios nos mueve de un lugar que no nos trae beneficio espiritual, un lugar que no nos trae cobertura, un lugar que no nos trae protección, un lugar que no nos trae sombra, un lugar que nos puede meter en crisis, un lugar tóxico. Y ahora Dios dice, te saco de las tinieblas y te traslado a la luz. Dice por algo la palabra en el Nuevo Testamento, dice, ¿verdad? Que el Señor nos ha guiado y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces yo quiero orar en este momento, amada iglesia. Cierra tus ojitos. Yo quiero que tú, si tú te has dejado guiar en tus fuerzas, si tú te has dejado guiar por tus emociones, si tú te has dejado guiar por tu corazón y no te has dejado guiar por el Espíritu Santo, o todo lo que has hecho ha sido en tus fuerzas, es tiempo de orar, es tiempo de clamar, es tiempo de pedirle perdón a Dios, es tiempo de que este año 2021 comencemos bien, con el pie derecho. ¿Y cómo? Dejándonos guiar por el Señor, diciendo, Señor, yo quiero retomar lo que solté, retomar lo que abandoné, quiero retomar la lectura, la oración, el ayuno, ser fiel con mis ofrendas, con mis diezmos. Entiendo el principio de ello y no quiero romper ese principio. Y yo quiero orar, Padre, en este momento oro por todo el estado de Guerrero, oro, Padre, por la iglesia Ancla en Chilpancingo, donde está actualmente el anciano Julio Mendoza y su familia. El ministerio que has puesto en él, Señor, está rodeado ahí, Señor, de un equipo grande de trabajo, pero también en Iguala oro por el ministerio, Señor, por el matrimonio del anciano Salvador Jonathan, sus esposas. Respáldales, Señor, cuídales en todo momento. Y también oro, Padre, por la iglesia en general. Oro por los que no tienen trabajo, oro por los que están embarazadas, oro por los que están pasando por un tema médico, oro, Padre, por los que están en crisis económica, espiritual, emocional. Oro por todos los que en este momento, Señor, están en depresión. Hago guerra espiritual y tú has puesto cobertura, Señor, pastoral y espiritual en sus vidas. Yo oro como pastor de esta iglesia, Señor, para que tú los cubras, los bendiga, los llenes con tu Espíritu Santo y les limpies el camino, Señor. Tu palabra dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, Señor. Así yo creo que tú estás en este momento cubriéndolos, tú estás en este momento guardando sus vidas, y bendigo, Señor, en este momento a toda la iglesia para que tú los cubras y los protejas. Amada iglesia, les amamos mucho. En este segundo domingo ya del año 2021 les mandamos muchos abrazos, bendiciones desde Ancla, Ciudad de México, y les deseamos lo mejor para este año que viene, este año 2021, que sea un año de gran alegría, de gran gozo, el año de cosecha y no de siembra. Y por qué no, ¿verdad? Que sigamos juntos como Cobertura Ancla, como parte de esta iglesia hacia donde Dios nos quiere llevar, y que podamos ensanchar nuestras tierras y crecer, así como el Señor nos ha llevado a crecer espiritualmente, ahora crecer también y alcanzar nuevas almas para el Señor. Nos despedimos, estamos en contacto y les enviamos muchas bendiciones. Hasta pronto.